Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos ahora a iniciar con la lección número 2. Se titula Un día en el ministerio de Jesús. El versículo para memorizar es Marcos 1:17 y dice de la siguiente manera: Y les dijo, vengan a mí en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. ¿Cómo sería estar un día con Jesús? ¿A quién le gustaría estar con Él? Sería un día muy maravilloso, muy bonito, de mucha experiencia, un día de mucho aprendizaje. Y imagínense que el mismo Dios te invite a estar un día con Él. Aquí Marco nos ayuda a vivir esta experiencia en la última parte de su primer capítulo. El día que estuvieron con Jesús hicieron actividades especiales. Cuando Dios llamó a los discípulos a través de Jesús, Marcos 1:17 dice, lo voy a repetir otra vez, dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Marcos se caracteriza por la brevedad, un resumen del libro, porque los 4 evangelios son parecidos, pero Marcos está un poco más resumido. Y aquí vamos a llegar a algunas conclusiones sobre el libro de Marcos. Miren, esta no era la primera vez que estos hombres se encontraban con Jesús. Ya había habido otras ocasiones. Como seguidores de Juan el Bautista habían oído palabras de Jesús y lo habían seguido. Los primeros en hacerlo fue Andrés y Juan, seguidos de sus respectivos hermanos. Jesús predica desde la barca de Pedro y luego se realiza una pesca milagrosa. Las redes se estaban rompiendo porque estaba llena de peces, y mientras Jacobo y Juan reparaban las redes, Pedro cae ante los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque sabía su condición, sabía que necesitaba de Jesús, necesitaba un cambio en su vida. Jacobo y Juan dejaron a su padre al frente del negocio familiar, y Pedro y Andrés dejaron su medio de vida para ser ganadores de almas. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a abandonar a lo que te dedicas, a lo que haces, y que Dios te llame a su ministerio? ¿Cuánto lo harían? ¿Estarías dispuesto a dejar tu trabajo, tu familia, tu fama quizá, tus posesiones, por ser un pescador de hombre? Ellos también hicieron actividades en sábado. Una de las actividades que hacían el sábado era predicar en la sinagoga. Marcos 1:21 dice, y entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Ese era Jesús. Los evangelios dejan claro que acudir a la sinagoga el sábado era una costumbre de Jesús, no un hecho aislado. Era una costumbre, y es por eso que nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día también nos caracterizamos por predicar en la sinagoga, por asistir a los templos, por adorar a Dios en el día que Él nos ha indicado. ¿Cómo reaccionarán las personas ante la predicación de Jesús? Imagínense. Pero no todos estaban contentos, porque también el enemigo de Dios, que también es nuestro enemigo, él también anda ahí haciendo de las suyas, y decidió interrumpir el servicio esperando anular la influencia de Jesús. Una rápida intervención hizo que las personas quedasen aún más influenciadas por él. Y en esta ocasión se mencionan 3 hechos que son destacados, porque en la iglesia había un endemoniado. Obviamente era el diablo a través de una persona que estaba endemoniada. Esto también quiere decir que hay cizaña en la iglesia y no podemos distinguirla. El demonio sabía quién era Jesús y buscó la forma de neutralizar su influencia. Jesús le ordenó callar. No era el momento para declararse abiertamente como el Mesías. Por eso lo mandó a callar también.
Hay que tener cuidado de no ser influenciados por el enemigo, ni dejarse utilizar para que no pasen esas situaciones. Marcos 1:32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Otra cuestión o otra actividad que hacía Jesús era sanar en el día sábado. También durante la semana, pero especialmente también el sábado, porque el sábado fue hecho también para hacer el bien a las personas. Y dice aquí, al acabar el servicio en la sinagoga, Jesús se retiró con sus 4 discípulos a la casa de Pedro para disfrutar de una comida en la intimidad. Marcos 1:29. Mientras preparaban la mesa, le hablaron a Jesús de la suegra de Pedro, atacada por fiebre. Una vez sanada, esta mujer se dedicó a servir a los convidados. Los beneficios de Jesús que Jesús nos imparte provocan en nosotros el deseo de compartirlos con los demás. Eso debe de motivarnos. Que todo lo que Dios nos da, nos beneficia, también debemos compartirlo con el prójimo. Qué alegría sería que Jesús estuviera hoy en día con nosotros también, ¿verdad? Pero Él, sin embargo, Él no está presente, pero sin embargo Él dejó a alguien, y se llama el Consolador, que es el Espíritu Santo. Él es el que nos acompaña en todo momento. Y por eso también Él nos invita a hacer el bien en el día sábado. Sanar también, si tuviéramos la oportunidad de sanar, el don de sanidad, y si no, pues buscar los medios para que la persona se sienta mejor y pueda tener ese beneficio que tanto necesitan. Habían actividades cotidianas que también él hacía, que también era parte de su vida diaria, o su estilo de vida, que también nosotros debemos de tener, que es la oración y la predicación. Él siempre oraba y predicaba. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Tú también debes tener algún lugar exclusivo para que tú y Dios estén juntos y ahí le comuniques a Dios. No le comuniques, ahí estés con Él, en comunión. Dios te oye, tú háblale, órale en secreto. El domingo los discípulos esperaban que Jesús predicase en la ciudad, pero los planes de Jesús eran distintos. Debía beneficiar aún a muchos otros con sus palabras y actos, pero Jesús no actuaba por propia iniciativa, como era habitual. Había primero ido a hablar con su Padre para que le dijese qué tenía que hacer aquel día. Igual nosotros debemos de predicar, debemos orar y pedirle a Dios su ungimiento. Pedirle a Dios que nos dé las palabras que debemos de predicar, que nos dé las palabras que debemos dar a las personas que sufren, para que no sean nuestras propias palabras, sino sea Dios quien hable a través de nosotros. Porque miren, cada día Jesús, Él acostumbraba siempre a buscar a Dios en oración, y nos invita a imitarle, que seamos como Él. Por eso le decimos que Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos. Él quiere que seamos como Él, para que nosotros podamos crecer, para que podamos crecer y podamos ser como Él y tener la fe de Jesús, porque es muy diferente tener la fe en Jesús y tener la fe de Jesús. Nuestra fe debe ser como la de Él. Él, aparte de sanar, al mismo tiempo respetaba la ley, aunque los sacerdotes, fariseos, saduceos decían que él quebrantaba la ley. El cuarto mandamiento no era cierto, porque ellos habían puesto varias trabas o varias pequeñas leyes al día sábado, pero él había dicho que él era el Señor del sábado. Marcos 1:44 dice, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. El leproso asilado
de todo contacto humano por su enfermedad, hincó sus rodillas ante Jesús, suplicándole sanidad. Ante la multitud, Jesús hace algo contrario a la ley, toca al leproso y por tanto se vuelve inmundo. Pues según no debían de tocarlo, ¿no? Pero Jesús lo tocó. Y en vez de recibir la inmundicia del leproso, el leproso recibió la sanidad de Jesús. Al acudir a Jesús con nuestros pecados e inmundicias, Él no se apartará de nosotros, nos dará perdón y sanidad, haciéndonos limpios como Él. Él siempre, Él antes de que se presentase como el Mesías, Él primero indicó que se mostraran a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque demostraba su respeto por la ley. También daba oportunidad a los sacerdotes para aceptarle como Mesías. Y él pues le dijo que no dijera nada todavía, ¿no? O sea, lo mandó a callar. ¿Por qué? Porque impedía que los sacerdotes se predispusieran contra el leproso. Evitaba también despertar en las multitudes la expectación mesiánica. La sierva del Señor, en el Camino a Cristo, página 78, dice: la vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y devoción para sí, sino que el trabajo que con esfuerzo persistente, fervoroso, infatigable por la salvación de la perdida humanidad, desde el pesebre hasta el Calvario, siguió la senda de la abnegación y no procuró estar libre de tareas arduas y duros viajes, ni de trabajos y cuidados agotadores. Dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28 dice: tal fue el gran objeto de su vida. Todo lo demás fue secundario y accesorio. Fue su comida y bebida hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. En esta no hubo amor propio ni egoísmo. Nosotros también, como hijos de Dios, como discípulos de Dios, debemos de servir y no ser servido. Así como Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, nosotros también debemos ser servidores de Jesús y servidores para nuestros prójimos, para que ellos conozcan a Dios. Y este es el pequeño bosquejo que les traigo para esta semana. Que el Señor nos bendiga.